¿Cómo fue que se descubrió el factor reumatoide? Es muy interesante su historia, especialmente porque fue un bacteriólogo, un experto específicamente en la materia, el doctor Eric Waller, quien en 1937 notó un fenómeno muy interesante con los glóbulos rojos de un carnero que al someterlos al plasma de un paciente con artritis reumatoide, estos se aglutinaban, es decir, se unían, se conglomeraban y se precipitaban. Este fenómeno en realidad en ese momento no se le dio tanta importancia. Fue más adelante cuando Rose y sus colaboradores descubrieron que incluso tenía un papel patogénico en la artritis reumatoide. Sin embargo, como veremos a lo largo de la siguiente conferencia, no solamente se puede encontrar en esta enfermedad. Y bien, ¿qué es en sí el factor reumatoide? No es otra cosa que un anticuerpo, habitualmente de tipo IgG o IgM, pero también puede ser de tipo IgA e incluso IgE, y de hecho estos últimos dos tienen implicaciones pronósticas porque suelen asociarse a enfermedades más agresivas en el contexto de artritis reumatoide, pero para fines prácticos lo que hacen es reconocer una fracción o una porción de otra proteína, también de tipo inmunoglobulina, o sea, de otro anticuerpo, que es la IgG. Es decir, es un anticuerpo contra anticuerpo. Esto tiene implicaciones de gran trascendencia porque, para empezar, no es algo que por sí solo sea patogénico, es decir, no va a causar enfermedad salvo en condiciones muy especiales. De hecho, es frecuente de encontrar en la población sana, hasta un 4% de adultos jóvenes pueden tenerlo y esto puede ir incrementándose con el paso de los años, sobre todo más allá de los 70 años, 85 años, hasta un 25% de pacientes pueden tener factor reumatoide en su plasma y no tener implicaciones patológicas. Algo súper importante aclarar es que hay de factores reumatoides a factores reumatoides. Justamente hay uno que se puede producir de forma natural, sobre todo por linfocitos B de tipo B1, los cuales tienen la capacidad de generar una respuesta y formar los anticuerpos en ausencia de activación o de coactivación por linfocitos T. Yo sé que esto suena un poquito complejo, pero así de complejo es el sistema inmunológico. Entonces, para fines prácticos, después de una exposición a ciertos virus, como el Epstein-Barr, estos linfocitos pueden generar anticuerpos de manera inmadura, ¿no? O que tienen una menor afinidad y además en gran cantidad de clonas, es decir, diversos individuos de linfocitos pueden generar estos anticuerpos que no tienen una especificidad por tejidos, aunque sí tienen esa capacidad justo de reconocer a otros anticuerpos, pero usualmente no va a llevar a un fenómeno patogénico. Justo la IgM es la inmunoglobulina que se suele producir en la respuesta primaria ante una exposición a microorganismos por los linfocitos B, que son esas células. Bueno, este es un esquema de cómo más o menos se parecen, que ves en la esquina inferior derecha. Y lo que lleva a que puedan producir daño es que hay un proceso inmunológico en el que se madura esta respuesta. Habitualmente pasan de ser IgM a IgG. Bueno, y algo importante también es que hay anticuerpos tipo factor reumatoide IgG que en condiciones de respuesta natural pueden existir, pero no es lo más habitual. En cambio, en el contexto ya de una maduración de la afinidad, cuando hubo una comunicación con linfocitos T, entonces se mejora, digamos, la estructura que pueden reconocer de antígenos, pero en este caso pues resulta que son antígenos propios y eso los hace potencialmente mucho más peligrosos, precisamente porque despiertan una respuesta inmunológica más intensa, como veremos más adelante. Voy a detenerme un poquito para que comprendas mejor qué es esto de las inmunoglobulinas. Es sinónimo de anticuerpos, eso sí es importante que quede muy claro. Las inmunoglobulinas pueden estar libres en el plasma o también encontrarse en las secreciones, como en la saliva, la lágrima, en la leche o inclusive en el tracto gastrointestinal, en las secreciones internas, en el moco. También puede encontrarse recubriendo a los linfocitos B. De hecho, sus receptores, es decir, las estructuras que son como sus antenitas, tienen dos tipos de anticuerpos. Dependiendo de qué tanto haya madurado ese linfocito, va a ser habitualmente de tipo IgM, después modificarse ya una vez que se hizo esa comunicación, que se intercambia la información, se readapta la respuesta, se rediseña. Entonces
cambian a uno de tipo IgG, y la IgD siempre se encuentra como un correceptor con cualquiera de esas opciones. La IgE especialmente se genera en contextos de ya sea una infestación por helmintos, o sea, por gusanos, parásitos que son, digamos, grandes. Bueno, no todos son realmente tan grandes, algunos se alcanzan a ver, pero habitualmente son parásitos de esos que se alcanzan, que se pueden visualizar a simple vista, o en el caso de respuestas de tipo alérgico, y esos sobre todo van a generar una repercusión con una mayor atracción o activación de células cebadoras y de eosinófilos. Es por eso que justo con el artritis reumatoide hay este tipo de respuesta, suele ser mucho más aparatosa. El tipo IgA, como te das cuenta, suele venir en dos moléculas de IgA unidas, y especialmente se va a excretar en las diversas secreciones que se encuentran en mucosas. Y la IgG, como ya te platiqué previamente, es la que se desarrolla cuando habitualmente hay una maduración de la afinidad. Es decir, que a diferencia de la IgM, que necesita justo esos 5 brazos porque es poco hábil, la IgG es muy hábil, por decirlo de una manera, para reconocer antígenos, y eso pues la hace en cierta medida más letal. Entonces, estos son los tipos de inmunoglobulinas, y bueno, ahora ya sabes que precisamente el factor reumatoide es una inmunoglobulina que a su vez reconoce la fracción Fc de las mismas. Y bueno, como ya has escuchado varias veces hasta el momento que yo digo fracción FC, pues ahora te voy a hacer así muy a grandes rasgos una explicación de qué significa eso. Como puedes ver en el esquema que está al lado mío, justamente hay ahí varias letras. Entonces está la región FAD, que es precisamente la que tiene el determinante antigénico, o más bien la zona que va a permitir ese reconocimiento, y tal cual sirve como una especie de pinza, que si te das cuenta incluso hay una muesquita donde puede eso atrapar, ¿sí?, este determinante antigénico que es el que reconoce. Entonces, esa está conformada principalmente por las regiones variables, que eso de ahí viene la V, ¿sí?, las cuales a su vez tienen una cadena pesada y una cadena ligera. Entonces, L de ligera, H de heavy en inglés. Región variable quiere decir que esa es el fragmento que se puede ir mejorando, perfeccionando con cada exposición antigénica o cada encuentro con el microorganismo de manera ideal, o justo con exposición constante con antígenos propios, o sea, con tejidos de manera pues, inadecuada, justo lo que lleva a la patogenia o al desarrollo de enfermedades en el contexto de la artritis reumatoide, pero como veremos también de otros padecimientos, porque el factor reumatoide no es exclusivo de la artritis reumatoide. Y entonces están estas dos regiones, la FAB, que es la parte del anticuerpo funcional que va a reconocer esa molécula precisa contra la cual, digamos, tiene, digamos, podríamos decirlo que es su contraparte, con la cual se complementa, algo así como una llave con su cerradura, y la región FC, que recibe su nombre de cristalizable, la cual es la que se une al receptor y también puede activar al complemento o unirse a las células y generar la respuesta mediada por los anticuerpos contra las células. Bueno, entonces, ¿qué hace el factor reumatoide y por qué puede llevar a la enfermedad? Como ya vimos, en condiciones normales puede producirse un factor reumatoide de baja afinidad y de diversas células tipo linfocitos B, aún en ausencia de una interacción con linfocitos T. Sin embargo, también puede llegar a existir dicha interacción y haber factor reumatoide que pueda ser útil para combatir un proceso infeccioso. Y al igual que todos los anticuerpos, precisamente lo que hace es o neutralizar algún agente infeccioso o algún producto de secreción del mismo, o bien llegar y unirse a las células que están dañadas, sobre todo cuando pues, están conformadas o están marcadas, digamos, sobre todo por el complemento, o bien inclusive activar a las células de respuesta inflamatoria, o inclusive pegarse a las células y a su vez activar el complemento y producir la lisis, como lo que precisamente pasa con este virus. Vemos en la esquina superior derecha
justo cómo los anticuerpos pueden unirse a ciertas moléculas que se encuentran eh, adheridas a las membranas de las células. Ahora, ¿qué pasa en el contexto de una artritis reumatoide o de alguna otra enfermedad que produce factor reumatoide patogénico? Bueno, justamente una de las cosas es que después de un proceso infeccioso puede generarse un mimetismo molecular, es decir, hay antígenos, o sea, combinaciones que se parecen mucho a ciertos microorganismos. De ahí que no es raro, especialmente en un contexto de predisposición genética, sobre todo en el llamado epitopo compartido, que eso está principalmente mediado por pues ya una situación que permite una mayor afinidad de reconocimiento contra esas, digamos, esas contraseñas, ¿no? Esos complementos de personas, especialmente a partir del HLA. Entonces, el HLA DR2 y DR3 están relacionados con esta vulnerabilidad. Entonces, pues después de ciertas infecciones, como por Epstein-Barr, adenovirus, pues incluso COVID-19, lo vimos con SARS-CoV-2 precisamente, ecovirus, bueno, hay una gran cantidad de microorganismos que se ha visto que en contextos genéticos precipitan una respuesta inmunológica, pero que se sale de control, entonces empiezan a producirse estos anticuerpos contra componentes del propio huésped, especialmente cuando hay una alteración en la citrulinación o en algún otro tipo de proceso digamos que es como el sazonado que se le da a una proteína. Dan en cuenta, de hecho, que las proteínas como tal son un pan que pasa a través de diversos procesos y al final se le unta algo. Si se pasa de azúcar o se agrega un untado que no sé qué es más oloroso, entonces pues puede hacer que la persona que debería estar cuidando el proceso se le antoje el pan y se lo come, tal cual. Eso es lo que sucede en una persona que sufre las consecuencias de un factor reumatoide contra pues, su propio cuerpo. Ahora, el factor reumatoide por sí mismo, como ya vimos, se puede unir con gran afinidad a otros anticuerpos, generando una cascada de fenómenos, entre los que destaca justo lo mismo que descubrió Weller, ¿no? Que hay un aglutinamiento de ciertas células o los mismos anticuerpos se aglutinan, se precipitan, entonces tal cual se quedan atorados en ciertas regiones del cuerpo, en los vasos sanguíneos, en las articulaciones, y entonces eso lleva a una respuesta inflamatoria que precisamente puede ser sumamente destructiva. Además, también otra cosa que se ha visto es que hay bueno, no es nada raro que incluso en la propia articulación empiece a producirse una gran cantidad de factor reumatoide, de tal suerte que activa todas las cascadas que están involucradas, incluyendo la activación del complemento, incluyendo la activación de células inflamatorias, las cuales a su vez producen otras sustancias que llaman a otras células a ese sitio y pues vienen todos los problemas que ya sabemos con la artritis reumatoide o bien enfermedades también asociadas a factor reumatoide, como pueden ser las crioglobulinas, de hecho son de las que más problemas pueden dar, sobre todo en los vasos sanguíneos, justo porque en ellas el fenómeno de aglutinamiento y precipitación es mucho más intenso y justo por eso también son más vulnerables sus riñones, ¿no? Por los riñones se filtra toda la sangre, entonces eso explica por qué especialmente sucede con mayor facilidad en ellos y también se puede encontrar en otras enfermedades como el síndrome de Sjögren, donde de hecho es común encontrar títulos mucho más altos que en la propia artritis reumatoide. En el lupus también se puede encontrar y en múltiples infecciones. Ya veremos justo una tabla de todas las patologías y la frecuencia de llegar a encontrar un factor reumatoide. Ahora vamos a hacer un recorrido a lo largo de varios padecimientos que nos ponen énfasis en que el factor reumatoide no es exclusivo de la artritis reumatoide. Si bien, por supuesto, es muy común de encontrar en los pacientes que la padecen, pero por ello es necesario hacer otro estudio que es el antipéptido cíclico citrullinado, porque nos va a permitir definir con mayor precisión que se trata justo de una artritis reumatoide. Sin embargo, mucho más peso tiene la clínica y algunas otras alteraciones que se pueden observar en las radiografías o en el ultrasonido. Por ello, es tan importante hacer el ejercicio clínico desde el interrogatorio y la exploración física. Y nunca dejaré de poner énfasis en que los laboratorios solo son un complemento cuando se tiene claridad y precisión de hacia dónde van las cosas.
Entonces, 70-90% de pacientes con artritis reumatoide presentan dicho factor, pero quiere decir que habrá pacientes, justamente las verdaderas artritis reumatoides seronegativas, que en realidad conforme ha avanzado las técnicas de detección ya son cada vez más raras de ver, pero existe esa posibilidad y indiscutiblemente también tiene implicaciones pronósticas en los pacientes. Es decir, que es mucho peor tener un factor reumatoide y en un título alto o muy alto que no tenerlo en cuanto a cómo se va a comportar en el tiempo. La artritis idiopática juvenil, dentro de las muchas variedades que tiene, una de ellas que se parece más al artritis reumatoide del adulto, justo tiene factor reumatoide, 5% de las mismas, pero ojo también aquí, la psoriasis puede tener factor reumatoide y no tener una implicación en el pronóstico. También la artritis reactiva, menos del 5% lo llegan a presentar, y otras enfermedades de tejido conectivo de tipo autoinmune, principalmente destacando el síndrome de Sjögren, aún en ausencia de artritis reumatoide. Y algo muy importante, esto puede llevar a errores a la hora de clasificar a los pacientes, dado que el síndrome de Sjögren primario por sí mismo puede producir artritis. A diferencia del artritis reumatoide, no es deformante. En eso se parece justo con el lupus. Y en cuanto a la enfermedad mixta de tejido conectivo, justo como bien sabemos, es uno de los síndromes de superposición, pero que tiene, como tal, está bien definido en cuanto a sus características clínicas y este va a tener un componente de artritis asociado a enfermedad muscular y características de esclerodermia, pues habitualmente hay esclerodactilia, y de lupus. Entonces, ellos también, justo hasta un 50-60% pueden tener factor reumatoide y aquí sí tiene implicaciones en cuanto al mayor riesgo, sobre todo de progresión de la enfermedad articular o incluso mayor posibilidad de presentar enfermedad pulmonar intersticial. En el lupus puede también encontrarse, de por sí en el lupus es una locura la producción de anticuerpos y su presencia no es igual al diagnóstico de lupus. Entonces, por eso hay que tener precisión y definir muy bien si hay artritis, cómo se comporta y si existe o no erosiones. Incluso en la esclerosis sistémica puede llegarse a encontrar factor reumatoide y esto sí habitualmente en ellos se asocia a mayor posibilidad de padecer artritis. Dermatopoliomicitis hasta un 20%, incluso algunas vasculitis, especialmente la poliarteritis nodosa, que hoy en día sabemos es muy rara, muy infrecuente, y está sobre todo en el contexto de una infección por hepatitis B o más rara vez la C, de hecho la inmensa mayoría son B, y precisamente en ellos puede pues, haber además una respuesta de crioglobulinas, pero ese es otro tipo de vasculitis. Sin embargo, bueno, el factor reumatoide es algo que en este contexto se puede llegar a ver, incluso en la enfermedad de Wegener, donde su presencia no parece ser que modifique el comportamiento. Ahora, podríamos aquí empezar a definir a lo que se conoce como rheumatoid arthritis-like, es decir, pacientes que pueden parecerse a la artritis reumatoide porque pueden tener incluso dolor articular y algunos otros signos y síntomas que pueden llevarnos a la confusión. Aquí, por supuesto, es muy importante también tener un alto índice de sospecha, nuevamente interrogar bien a los pacientes, explorarlos bien, sobre todo cuando hablamos de la endocarditis infecciosa. Entonces, si hay un antecedente de alguna mordida o algún rasguño por algún animal o ser usuario de drogas intravenosas, pues son cosas que contribuyen a tener esta posibilidad y bueno, es muy importante porque hasta un 40% de pacientes con la endocarditis pueden ser factor reumatoide y en este contexto es usual que se comporte como crioglobulinemia, es decir, que se van a precipitar cuando la temperatura disminuye más allá de los 36 grados centígrados. También infecciones por clamidia o por Klebsiella, que habitualmente son de tipo pulmonar, pueden presentar un porcentaje variable de factor reumatoide, la sífilis primaria y hasta la terciaria. Aquí también puede haber algo de confusión, sobre todo porque la sífilis por sí sola puede producir lesiones en el hueso que son destructivas. Claro que un buen clínico muy difícilmente se va a confundir y nuevamente pues aquí hay que poner poner en un contorno todos los pros y los contras de la información que tenemos para poder definir finalmente de qué se trata. La tuberculosis
por sí sola puede también hacerse factor reumatoide y habitualmente en este contexto se produce un síndrome de hiperviscosidad y pueden incluso llegar a tener repercusiones renales. Los que más dolores de cabeza pueden producir y de hecho generar síndromes que pueden ser clínicamente indistinguibles de una artritis reumatoide son los virus. Es más, pueden generar unas artritis muy intensas, especialmente los Coxsackie, el virus del dengue, y aunque en el dengue es habitual las fiebres altas y por supuesto la epidemiología, aunque bueno, ahora sabemos el dengue se está extendiendo de forma impresionante y pues siempre hay que tener un alto índice de sospecha. Pero justo Coxsackie, por si no fuera suficiente la confusión, es uno de los agentes que se asocia a precipitación del artritis reumatoide más adelante. El Epstein-Barr y el citomegalovirus, que de por sí bueno, son los metiches en todo y están en muchísimos padecimientos, no es exclusivo de pues, la artritis reumatoide, las hepatitis, especialmente la B y C, en donde suelen asociarse la presencia de factor reumatoide a un síndrome de crioglobulinemia o una vasculitis crioglobulinémica. Y como puedes darte cuenta, el porcentaje de este factor reumatoide es muy alto, especialmente en las hepatitis de tipo C, que puede ser hasta el 76%. Infecciones por herpes, por el VIH, los de sarampión, los del parvovirus, que sobre todo es más común en niños, y la rubeola. Y bueno, también existen parásitos que pueden producir o favorecer la producción de factor reumatoide e incluso por sí solos también generar dolor articular e inflamación. Una de ellas es justo el que produce la enfermedad de Chagas, pero que está, pues, digamos así, está relegada a zonas donde hay eh, justo el triatominio, que puede producir la inoculación, la malaria, que es causada por piquetes de mosco, y esto también sobre todo se encuentra en los trópicos. Entonces aquí hay que nuevamente hacer un ejercicio importante clínico. Es difícil que se lleguen a confundir, pero simplemente pues, el encontrar el factor reumatoide debe hacernos pensar en este contexto pues, que es solo una respuesta al proceso infeccioso. El Onchocerca volvulus, que es el que produce sobre todo esta, pues, la filaria de los ojos en el río, el toxoplasma, que habitualmente se contagia o se transmite por carne contaminada, pero bien sabemos que el gato es el huésped definitivo que favorece el que se mantenga perpetuamente esta infección y, bueno, pues también puedes darte cuenta del porcentaje de pacientes que pueden tener factor reumatoide. Y bueno, aquí hay un porcentaje que llama mucho la atención, el 100% de pacientes que tienen una globulinemia mixta de tipo 2, ¿sí? O sea que tienen un componente monoclonal con policlonal, habitualmente asociados en el contexto de infecciones o incluso también de enfermedades autoinmunes, bueno, pues van a tener factor reumatoide y aquí sí suele tener repercusiones, sobre todo en el comportamiento clínico, donde puede haber desde la vasculitis, tanto púrpura palpable como inflamación de otros vasos un poquito más grave, artritis, afectación renal e inclusive puede haber afectación pulmonar. La cirrosis hepática, independientemente de la causa, aunque habitualmente también en un contexto sobre todo de haber tenido una infección por hepatitis C o alguna forma autoinmune, un porcentaje alto, 25% tienen factor reumatoide. La cirrosis de la primaria por sí sola tiene el porcentaje más alto. E incluso también puede encontrarse en el contexto de enfermedad maligna, sobre todo linfomas y en menor medida leucemias. Entonces, nuevamente aquí, por eso es fundamental hacer un análisis clínico meticuloso y pues tomar todo el interrogatorio, ¿no? Y la exploración para dilucidar. Obviamente estas son cosas que difícilmente van a llegar a reumatología, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Y no olvidar estos porcentajes de positividad de factor reumatoide sin trascendencia clínica, o sea que no significan enfermedad. Así que por lo menos un 5% de pacientes sanos, adultos de 50 años o un poquito más, pueden tener factor reumatoide y no significa que van a desarrollar factor reumatoide nunca. Y incluso pacientes de 70 o más pueden alcanzar un 25%. Y bueno, a estas alturas del partido, entonces te preguntarás, pues, ¿para qué pedimos factor reumatoide si ya vemos que hay un montón de posibilidades? Bueno, justamente lo que yo quería que vieras es
que no es nada sencillo hacer un diagnóstico clínico en reumatología. Y por supuesto que para eso es tan importante tener todo el conocimiento y nuevamente el interrogatorio, la exploración y armar todas las demás partes. Independientemente de eso, el factor reumatoide tiene un impacto pronóstico, es decir, que su presencia y especialmente los títulos, a mayor cantidad de títulos y sobre todo si se suma la presencia los anticuerpos antipéptidos cíclicos y fulminados, pues favorecen la necesidad de tener un tratamiento mucho más agresivo porque de lo contrario esa artritis va a tender a ser más violenta y más deformante e inclusive la presencia de títulos altos también correlaciona con la mayor posibilidad de tener manifestaciones extraarticulares, es decir, en ojo, en pulmones, en las pleuras, en el pericardio, en los vasos sanguíneos, pero bueno, realmente puede afectarse muchos órganos e incluso hasta los riñones en algunos contextos por justo lo que te dije puede causar el factor reumatoide al precipitarse. Una práctica muy común, pero muy poco útil de algunos clínicos que no tienen suficiente conocimiento es estar pidiendo el factor reumatoide a los pacientes que tienen artritis reumatoide, cosa que no tiene ningún fundamento basado en la evidencia. En realidad no sirve de nada hacer dicho monitoreo, salvo en casos muy especiales donde se piensa que hay alguna otra condición, como una crioglobulinemia, donde justo una respuesta adecuada de la crioglobulinemia va a disminuir los títulos de factor reumatoide, o bien cuando se está pensando en una transformación a un linfoma, especialmente en el contexto de un artritis reumatoide con un Sjögren secundario de larga evolución o en un Sjögren primario de larga evolución. Entonces, ahí sí el ver un incremento de los niveles de factor reumatoide, especialmente si se concentran o aparecen datos de púrpura y artritis, fiebres, sobre todo periódicas, especialmente vespertinas, sudores nocturnos, periódicas, etcétera, algunas cosas que sugieren pues justo una transformación neoplásica, puede de alguna manera ayudarnos a llegar a esa conclusión, pero no va a sustituir a otras pruebas mucho más sensibles y específicas. Y algo también importante, recuerda que tú tengas un factor reumatoide, aun cuando te salgas de los rangos, que es de 0 a 20 unidades por mililitro, no significa que tengas artritis reumatoide. Entonces, lo más importante no son los anticuerpos, sino los signos y los síntomas. Así que, en adelante, cuando tú tengas alguna inquietud de este respecto, pues recuerda que quien mejor te va a poder asesorar sobre el tema va a ser el clínico experto que es reumatólogo. Y pues nada, quería compartir esto contigo porque indiscutiblemente es un tema muy común que puede generar incluso mucho estrés en alguien que por alguna razón salió ahí un factor reumatoide de manera aislada y que no suele tener traducción clínica, salvo tal vez en un futuro en alguien que tenga un familiar o incluso varios familiares con enfermedad autoinmune, pero incluso en ellos se ha visto que no tiene ninguna utilidad iniciar tratamiento, digamos, profiláctico como tal, porque no va a cambiar nada y solamente va a favorecer la probabilidad de toxicidad. Cuídate mucho y no olvides compartir. Espero leer tus comentarios para, sobre todo, saber si se pudo comprender con precisión y si esto aclaró tus dudas que tenías. Cuídate mucho. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo y por favor comparte este video con tus familiares, amigos, porque me vas a ayudar a poder llegar a personas que realmente necesitan tener esta información. No olvides activar además la campanita de notificaciones para recibir justo la actualización de todo lo que voy a estar subiendo para ti.